Hola amigos, bienvenidos al episodio número 59 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hemos tenido una serie de episodios con mucho contenido, con participantes de mucho peso, de mucho conocimiento y mucha experiencia. Y se vienen episodios también con mucho contenido y mucha información. Estamos generando en este momento un podcast sobre los estilos. Vamos a hacer uno específicamente por cada estilo, y en este momento estamos trabajando con el que vamos a hacer sobre Shotokan, así que tienen algo en que alegrarse. Pero tengo otros podcasts que están en vía de producirse. Vamos a trabajar con varios maestros para producir material de calidad y que sea de inspiración y de información para el oyente. Pero hoy queríamos bajar la pelota al piso. Hoy queríamos hablar de la vida cotidiana del karateca, la cotidianidad de la práctica del karate. Y para eso me senté con José Navarro Sensei y hablamos largo y tendido sobre nuestras experiencias. Así que para el podcast de hoy te dejo con un parate y una reflexión de lo que es el día a día. Pero antes, como siempre, quiero recordarte de que nos puedes escuchar, aparte de las plataformas de podcast, nos puedes escuchar en la revista mocuso.ar, ¿no? Que en esta semana en la revista puedes leer de qué se puede mejorar de la vida cotidiana mediante la práctica de las artes marciales. O dicho de otra forma, ¿tiene sentido la práctica de las artes marciales si no nos ayudan a vivir mejor? Lo respondemos desde la visión y la práctica del Aikido. Y bueno, y como siempre, recuerda que nos puedes escuchar desde la página de la revista Mokuso en mokuso.ar. Ahora, sin más, te dejo con José Navarro Parra Sensei. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy estoy aquí nuevamente con Sensei José Navarro Parra, y hoy, tras haber tenido una serie de episodios con debates y con temas de fondo, pensamos hablar un poquito más sobre la cotidianidad, el día a día de la práctica y la experiencia del karate. Bienvenido, Sensei. Buenos días, Jorge. ¿Qué me dices ha sido una etapa agitada en la vida del podcast? Sería bueno hacer bajar un poco la pelota al piso y hablar un poquito de lo que es nuestra práctica diaria, qué papel puede jugar el podcast o la información, todo el input con el que vienen los distintos maestros. Hemos tenido gente de mucha categoría y mucha experiencia en el podcast, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo todos los karatecas lo que nos gusta es la práctica, es practicar y sentirnos bien cuando practicamos, sin ninguna pretensión a lo mejor de ir más allá, ¿no? Sino sentirnos bien, estar bien, aprender, experimentar y a veces el exceso de información, ¿no? Que es buena, ¿no? En el contexto que se tenga, toda la información es bienvenida, sobre todo si esa información aporta conocimiento, pero creo que el karate es más directo y menos complejo, ¿no? Quizás, ¿no? Yo cuando me pongo mi karategi o entreno en mi shandal en casa o en el parque, no estoy pensando tanto como en grandilocuencias, ¿no? Sino que lo que quiero es experimentar en ese momento lo que estoy haciendo y sentirme bien y descubrir cosas, ¿no? Que están en el karate, pero que también están dentro de mí, ¿no? Que a lo mejor en otros contextos me es más difícil sacarlo, y a través del karate, que es donde yo me identifico, digamos que es mi camino, pues tengo logros también de tipo interno, ¿no? Entonces, creo que el karate lo debemos de no simplificar, pero sí ponerlo en un contexto más universal, ¿no? Sin tantas complicaciones, ¿no? Pienso que hay que recalcar que el karate es práctica, el karate es experiencia, ¿no? O sea que el karate hay que vivirlo, experimentarlo, sudarlo, practicarlo. Lo otro, el papel de este podcast, es justamente ser el contexto
que nos dé de información dónde practicar, de dónde sacar cosas que puedan influir en nuestra práctica, comprender nuestra práctica, comprender nuestras raíces históricas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, lo único que vale, lo único que tiene valor verdadero es la vivencia que tenemos personalmente, individualmente, dentro de nuestro karate, ¿no? Lo que hacemos en el dojo, ya sea el dojo, lo que sea el living de casa o sea un local especial del karate, ¿no? Pero nuestro dojo personal, ahí donde nosotros buscamos, investigamos, florecemos, experimentamos, esa es la verdadera importancia, ¿no? Este, Claro, además en el dojo surgen muchas preguntas, ¿no? Porque es un sitio de estudio. Entonces, cuando estamos practicando y desarrollando conocimiento y actualizando información, tanto el maestro que tiene necesidad de explicarlo a los alumnos como los alumnos, ¿no? Te hacen preguntas y muchas veces son preguntas muy cotidianas, ¿no? Muy de día. Si se habla del enraizamiento, por ejemplo, ¿no? Pues trabajar ejercicios específicos. También se aconsejan libros, ¿no? Que sean a lo mejor que aporten, ¿no? También algo de ayuda a nivel teórico, pero sobre todo hay un ichi de shi, ¿no? Es una comunicación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos estamos experimentando dentro de un mismo, o intentamos experimentar dentro de un mismo plano, ¿no? Tanto físico, que es el dojo, como personal, ¿no? Como es la interrelación con el alumno y el alumno con el maestro. claro, justamente. Y bueno, pienso que en ese contexto el podcast tiene un papel a cumplir. Me escriben distintas oyentes, me escriben por Facebook o directamente al podcast. Me escriben, por ejemplo, que hay gente que o por falta de recursos o porque los libros vienen muchas veces en inglés o en japonés y ellos no saben el idioma, que el podcast es una fuente de información. Eh, Especialmente relacionado con lo que es la historia del karate, etcétera, etcétera. También muchos me escriben diciendo que el podcast les ayuda en su motivación para la práctica. Y eso es lo que más me alegra, ¿no? Si el podcast sirve para darte ese empujoncito que te puede faltar para ir al dojo o salir a la práctica. Este, también tengo a gente que me escribe en discrepancia, ¿no? Y pienso y lo comprendo, y pienso que se debe a que tanto tú como yo, Sensei, intentamos justamente filtrar todo por la experiencia personal, la vivencia personal. Tomamos responsabilidad personal sobre lo que sabemos y no aceptamos nada porque alguien nos diga, sino que lo tenemos que vivir en carne propia, experimentarlo en el dojo, sudarlo, meditarlo. Y si no concuerda con la experiencia que hacemos, no lo aceptamos. Entonces terminamos sacrificando vacas sagradas, rompiendo dogmas y ortodoxias, ¿no? Claro, nosotros no hacemos un karate ideológico, ¿no? Le podríamos llamar así. Nosotros no nos basamos en ideas. ¿Por qué? Porque el karate es cambiante, cambia. Yo no hago el mismo karate ahora que hacía antes, sin valorar si es mejor o peor, que para mí es mejor, ¿eh? Evidentemente, sí, si no, no lo haría. Entonces, si me baso en ideología, en dogmas, de esto es así y da como resultado tal, pues no sería fiel a mi forma de ver la vida, que para mí karate forma parte de mi vida, y tampoco sería un pensamiento coherente. ¿Por qué? Porque el karate en sí mismo es cambio. Tú no te puedes basar en ideas, solamente puedes basarte en experiencia. Porque si yo pensara mi mismo pensamiento de ahora, después de tantos años, fuera el mismo de cuando empecé, entonces no fallaría algo, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica, ¿no? O no habría evolucionado o no habría entendido lo que además el propio karate te exige, que es evolución. Fíjate que la misma metodología dice, hay unas katas básicas, hay unas katas medias, unas katas superiores. Significa que tú tienes que crecer también a nivel físico y a nivel personal, a nivel interno, para también llegar a comprender esas katas, ¿no? Tal como te la plantea la misma práctica. O sea que si pensamos que el karate es una ideología, una filosofía, una religión,
quizás nos podamos equivocar porque la propia práctica es movimiento, ¿no? Cada vez que, así lo siento yo, por lo menos. Claro, claro. El tema es que a mí me pasa, hay que aceptar la idea de que el karate es individual, es personal, ¿no? Claro. Y aceptar la idea de que cada uno tiene su paradigma, ¿no? Y que se puede parecer al paradigma de otros, pero nunca va a ser igual. Y si se ve el karate como tú le dices, como una ideología, o sea, y solo se intenta moverse, experimentarse dentro de ese contexto ideológico y nunca se mira hacia afuera, o nunca se experimenta afuera de ese contexto, entonces es equivalente a que te den un martillo y lo único que vas a ver son clavos. Nunca Sí, vas a ser o el consciente. trabajo de campo de un arqueólogo, ¿no? Una cosa son los estudios que hace y luego tiene que salir al campo y se cuenta con otra realidad. Entonces, nosotros apostamos más por ese trabajo de campo, ¿no? De ir directamente a donde está la... Claro, pero justamente si uno, el problema es que nosotros comprendemos el mundo a través de los conceptos que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos nada más que el concepto de un martillo, Uh-huh. no vamos a ver los tornillos. Vamos a ver nada más que los clavos y los tornillos no lo vamos a registrar. Entonces, si tenemos un martillo y un destornillador, Destornillador. Uh-huh. ahí vamos a poder ver las dos cosas. O sea que, y hay que ir y experimentar. Hay gente que agarra a martillazos el tornillo, cuando sería mucho mejor utilizar eh, el destornillador. O sea, y a lo que me refiero es que todo tiene que traspasar. Hay que tener los conceptos y de los conceptos hay que ir a experimentarlos, hay que ir a meterlos en el laboratorio del dojo y aceptar los resultados, ¿no? Porque yo siempre reacciono, hay mucha gente que habla, por ejemplo, ¿no? De que el maestro le transmitió todo lo que sabía a su discípulo, por ejemplo. Y a mí eso, por definición, tiene que ser falso, porque el karate trasciende conocimiento. Es más, el karate, aunque tengas todo lo que hay, aunque sepas todo lo que hay para saber en el karate, no te va a ayudar absolutamente de nada, porque todo el mundo sabe que lo que, lo hace trascender el conocimiento es la habilidad. Y desarrollar la habilidad lleva tiempo, internalizar la habilidad lleva tiempo, y aparte, por más que entrenes, la habilidad tiene sus límites. Hay algunos que tienen unos límites más largos, por eso tenemos gente como Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol y otros que juegan en tercera división. No es porque entrenen menos, es porque su capacidad tiene un techo. Entonces, cuando me hablan de que transmitir o de que aprendí todo lo que hay para saber, para mí eso es una visión cognitiva del karate que no tiene sentido. Es la habilidad en el karate. Lo que, seguro, hay que saber para poder desarrollar la habilidad, pero saber no es garantía de absolutamente nada. La práctica es la única que te puede abrir esa puerta, ¿no? Sí, pero una práctica consciente y dirigida, porque Exactamente. si tú tomas el sistema, todos los maestros tendemos a atender, los grandes maestros quizás menos por el contexto histórico, pero los actuales solemos escribir nuestro programa de entrenamiento y nuestro sistema, qué hacemos, qué no hacemos, cuántas catas, cuántas técnicas. Entonces, claro, cuando te llega esa información, lo que te ha llegado es una información teórica. Y entonces, si nosotros nos quedamos ahí, pensamos que sabiendo todo eso que está escrito, sabemos el sistema, pero no, eso es un punto de referencia, por eso decíamos antes en qué medida la teoría nos puede ayudar en nuestra práctica diaria si nos experimentamos. Entonces, si nos quedamos en ese límite donde solamente el programa del sistema, ¿no? El programa técnico del sistema, es conocer el sistema, claro, el maestro no te va a enseñar catas que no conoce, por lo tanto, si un sistema de más cortito, como hay mucho, por ejemplo, Shotokan tiene 24 catas, creo, Goju Ryu tiene 12 o 10, Guado tiene 9. claro, en 4 años puedes aprender todo el sistema, pero eso no significa nada, porque
falta lo que tú dices, falta la habilidad, y la habilidad solo se consigue practicando de forma consciente, de forma constante y abierto a que a lo mejor en el sistema no está todo, faltan cosas. A no ser Claro. que pensemos que el maestro ya llegó a su límite y ya llegó a su límite y ya no puede seguir progresando. Sé que además iría en contra también de la naturaleza del propio maestro, porque por eso seguiría practicando, supongo, ¿no? Para ir cada vez más lejos. Bueno, esos son dos temas que me gustaría Uh-huh. tocar, porque aquí en Dinamarca hay un dicho, no sé si existe en castellano, en el idioma español, que la práctica hace al maestro, ¿no? Sí. Eh, yo digo que siempre que eso es erróneo. La práctica no hace al maestro. La práctica magistral hace al maestro. Sí, la habilidad. Porque, claro, pero si tú entrenas mal o entrenas, practicas mal o practicas malos conceptos o con malas metodologías, vas a ser bueno en ser malo. Y esto no es teoría, nosotros lo hemos experimentado. Exactamente. Quiero decir que nosotros estamos experimentando que hay cosas que nos llevan a sitios y otras que no. Exactamente. Incluso a mí me ha pasado miles de veces de llegar a otro nivel de comprensión y tener que gastar años desprogramando una cosa que aprendí para poder programar una forma mejor de hacerlo, ¿no? O sea que la práctica tiene que ser consciente, como tú decías, Sensei. Pero aparte, justamente, tú dices una cosa que es muy importante, porque dices, el maestro llegó a su límite o aprendió todo lo que había por aprender, porque tendemos a idealizar la maestría de quienes nos precedieron en el karate como que fueran seres omnipresentes, omnisapientes y que hayan logrado todas las habilidades en el karate. Cuando uno, bueno, no tenemos la posibilidad de ver la técnica de los maestros originales, pero cuando vemos la técnica, se puede llegar hasta ver la técnica de Funakoshi Sensei, yo he visto la técnica de Otsuka Sensei, se puede ver, no sé si hay algún video de algunos otros maestros, me imagino que sí, que debe Sí, haber de algo. Shitoryu ahí está los hijos ¿Hay algo de Mabuni? sí, sí, de Kenwa no sé, pero bueno, aquí están sus fotos. Y la foto también dice mucho si tienes conocimiento. A mí me dice mucho la posición de una persona por el Las hecho de estructuras, ¿no? las Las estructuras, conexiones. las Pero cuando uno los conexiones y ve en demás. movimiento, uno dice, es evidente a quien está viendo el video y se anime a mirarlo con un ojo crítico, como si viera cualquier otra persona haciendo su técnica. Más que crítico, limpio, ¿no? Quizás, ¿no? Sería Claro, más. seguro, es verdad. O sea, es como si uno viera a otro karateca haciendo algo y diciendo, eso está bien, ahí faltó mucho. Si uno se anima a tener esa posición cuando ve a su maestro, se va a dar cuenta de que, por buenos que fueran, eran seres humanos y estaban en el mismo horizonte que nosotros, luchando para aprender, luchando para desarrollar sus habilidades, luchando para profundizar. Y que la naturaleza humana no permite llegar a la perfección. Entonces, hacer una cosa exactamente de una forma, porque así la hacía el maestro, es negar lo que nos entregaron los maestros. Claro. Alguien decía, no hagas lo que hacían los maestros, sueña sus sueños, ¿no? Pero también hay que saber leer lo que hacen, ¿eh? Porque si te quedas solamente en lo anecdótico de la forma, claro, puedes decir, uy, el maestro no es muy bueno, pero claro, es mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Seguramente sería muy habilidoso. Pero yo cuando veo vídeos voy más allá, veo que intenta transmitir, qué está sintiendo en ese momento, ¿no? Es su ritmo, su mirada, sus sensaciones al moverse. O sea, aquello que no es tan obvio a lo mejor a nivel técnico, pero que sí tiene una cierta profundidad. Y a mí me ha pasado. Yo he visto a maestros moviéndose y he dicho, y ni siquiera he pensado en la técnica, sino que lo que he visto es lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Quizás porque a lo mejor mi mirada se ha dirigido ahí o porque él ha sabido transmitir de esa manera tan correcta, ¿no? Entonces hay tantos elementos para de juicio, para enjuiciar a alguien que está haciendo, que no lo podemos
poner en un plano tan superficial, ¿no? O sea que la Claro, habilidad externa, las habilidades físicas son caducas. claro. Pero Otro, pero no todas, ¿no? Pues se puede ver de dónde la raíz. Pero aparte, yo pienso que una cosa que los maestros han transmitido, por ejemplo, y que en el día de hoy parece que es muy poquita la gente que está dispuesta a aceptarlo, era la diversidad de los caminos. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un sensei que escribía en, en, en Facebook, escribía cuando él entrenaba en el Hombu Dojo de la Goju Kai en Tokio, y contaba que una vez por semana en el Hombu Dojo de la Goju Kai en Tokio, una vez por semana, Otsuka Sensei daba clases ahí. O sea, el fundador del Wado Ryu. Porque, porque la Goju Kai se lo pedía. Y habían otros maestros de otros estilos que venían a dar clases al Honbu de la Goju Kai. Eh, entonces a pero mí me... además esto tiene más importancia de lo que parece, Jorge, te comento. Porque casi siempre esos tipos de entrenamientos donde los maestros compartían conocimiento y unos alumnos iban de un dojo a otro, es como una época anterior a los estilos, ¿no? Casi Ujú, siempre, sin embargo, ahí ya existían los estilos. claro, Con lo cual, es una cuestión, no tiene que ver nada con un contexto histórico, sino con la mentalidad de los practicantes, ¿no? claro. Y es más, este sensei escribía que Otsuka Sensei, la gran parte de sus enseñanzas era kata y kumite. Y yo me pregunto, estoy casi absolutamente seguro, Otsuka Sensei no va a ir a enseñar kata de Goju Ryu en la Goju Kai. Ellos son los expertos en ese tema. Claro. Iban a enseñar sus katas, ¿no? O sea, el Wado Ryu. Y es un tema, digo, y justamente como tú dices, para mí es un tema fantástico, porque es una organización con un karate bien definido, una filosofía bien definida, una identidad bien clara, bien definida, como la Goju Kai, pero que tiene una apertura y un concepto del karate que dice, no tenemos todas las cartas, no somos dueños de la verdad, y le puede hacer bien a nuestra gente entrenar con estos maestros, que vienen de otras concepciones diferentes, ¿no? Y digo, y eso, eso en mí tiene una resonancia muy importante porque es lo que estoy viviendo con el podcast, que veo otros maestros, veo otras concepciones, este, y voy aprendiendo, me voy nutriendo. Por supuesto, bajo mi propia discreción. Agarro lo que siento que me sirve y lo que siento que no me sirve, no lo integro, ¿no? No sé si es tu experiencia, Sensei. Sí, sí, no, para mí el podcast está abriendo muchos caminos, ¿no? Sobre todo porque también da voz a todo tipo de gente. Otra cosa, aquí no, nosotros no estamos en contra de nada ni de nadie, solamente que nosotros en nuestra práctica introducimos aquellos elementos que creemos que son válidos y los que no nos sentimos comprometidos con modelos de práctica, ¿no? Sino que vamos experimentando. Y la oportunidad, por ejemplo, yo suelo reescuchar incluso este podcast, por ejemplo, yo lo volveré a escuchar, ¿no? Me pondré los cascos y para ver, ¿no? Dónde hemos errado, qué podemos aportar, la visión que tienen otros maestros a nivel teórico sobre su escuela. Yo, por ejemplo, desde que conocí el Shorin Ryu directamente, de manos de algunos maestros que participan en el podcast, a mí me han abierto como nuevos modelos de estudios, ¿no? Y que yo a lo mejor, gracias al podcast, aunque parezca un poco publicitario, he tenido la oportunidad de enriquecerme. ¿Por qué? Porque yo no soy un habitual de los podcasts. Es decir, yo suelo abrir vídeos de YouTube y demás, pero podcast no lo suelo escuchar. A partir de que este se ha creado, soy como más receptivo al tipo de información que os ofrece en este medio. Claro, a mí me pasa exactamente lo mismo, o sea que a través del podcast he tenido la oportunidad de entrar en otros mundos de karate, otras vivencias, otras experiencias y reconocer valor en ellas. Y son cuestiones que traigo a mi propia práctica y las saboreo, Mm. las pruebo, ¿no? Y veo qué cosas me sirven. Aparte, yo soy un romántico del karate.
Entonces, y intento también transmitir ese romanticismo a mis alumnos. Entonces, para mí es mucho más fácil entrenar un kata o cualquier técnica si me siento parte de una corriente, de la historia, de saber que soy la tercera generación que está trabajando con esto, que recibí este regalo de mis antepasados y que lo tengo que apreciar y que lo tengo que administrar bien y que tengo que entregarlo bien a la próxima generación que viene. O sea que me siento parte de una corriente humana que, que busca profundizar y me siento en este momento, y espero que todo el mundo se sienta así, ¿no? Cada uno, me siento administrador de ese legado y que lo tengo que administrar de la mejor forma y que tengo una responsabilidad de administrar lo que me dieron y transmitirlo, pero también tengo la responsabilidad de soñar los sueños, tengo la responsabilidad de no autolimitarme. ¿No? Este es un tema que, por ejemplo, Funakoshi Sensei lo toca, también Nagamine Sensei lo toca. Hay varios maestros que tocan el tema de decir, de no limitarse porque tu maestro es bueno. ¿No? Claro. O de poner al maestro tan alto que decir, nunca voy a llegar ahí. Y decir, ¿por qué? Digo, si tú quieres, si tú amas un ámbito de la vida, tanto como nosotros amamos el karate, como para dedicar tu vida al estudio de esa, ¿por qué ¿por qué vas a venderte barato y decir, no, yo aspiro a jugar en tercera división? Mm. No, yo aspiro a lo más alto, mejor dicho, no a lo más alto, porque a mí no me interesa estar por arriba de nadie, pero a lo más profundo, yo quiero llegar al límite de mis capacidades, sean esas cuales sean. O sea, ¿no? Entonces, yo no puedo venderme corto, tengo que vender todo, ¿no? Claro, es que no tiene ninguna lógica. Es que ni siquiera tiene una explicación sociológica, porque la idea es ir a más, es decir, que las siguientes generaciones sean más fuertes, más sanas, que tengan más conocimiento que las anteriores, ¿no? Porque si no no, primero hay un estancamiento y luego habría un retroceso. Claro. Entonces, claro, practicar un arte tan exigente, yo lo llamo arte, me gusta llamarlo, porque para mí lo es, un budo, como quieras llamarlo, ¿no? Un poquito más tradicional. Tan exigente, que te exige siempre lo máximo para poder desarrollarte. Pero empezar ya trabajando con carencias, es decir, tú nunca vas a llegar a lo que ha llegado el otro, tú da igual lo que te esfuerces, no eres del mismo país, ¿no? Estás en otro contexto histórico, por lo tanto no vas a entender lo que pasaba en aquella época, porque mi idea no es imitar época, no es llegar a lo más alto, y para llegar a lo más alto tienes que practicar siempre con la convicción de que vas a llegar a ser mejor de todo lo que hay detrás. Y eso requiere un esfuerzo psicológico. ¿Por qué? Porque la propia tradición te está diciendo que como que estás siendo un poco que es imposible ser como el maestro. Que el maestro llegó a la perfección, como hemos dicho antes, y que todos los demás que están por debajo que ni aspiren, ¿no? Que tú practicas toda tu vida, pero que sepa que vas a ser un segundo, ¿no? Quizás sería la palabra. Pero las experiencias que él tuvo pueden coincidir con las mías o no tienen por qué coincidir, porque no somos seres iguales, porque además hay muchos factores que no tienen por qué hacer coincidir esas experiencias. Hay un contexto social, hay un contexto histórico, hay un contexto personal, hay un contexto profesional, bueno, hay infinidad de contextos que puede ser que no te lleven al mismo nivel, pero puede ser que te lleven a más alto. Claro. Entonces, claro, si tú ya empiezas diciendo, da igual lo que yo haga, que siempre voy a estar limitado, o yo diría que autolimitado, ¿no? Por nuestra forma errónea de pensar, sobre todo porque se nos ha impuesto una serie de normas como si fuera las reglas máximas que no puede traspasar, donde parece ser que porque tú aspires a más, estás como siendo un poco irrespetuoso, ¿no? Exactamente. Con el maestro, ¿no? Entonces se nos está dando una serie de códigos morales eh, que nos impiden progresar de manera adecuada, ¿no? Como se diría en una escuela, ¿no? Que te limitan, ¿no? Entonces me parece que no, que algo está fallando ahí. Claro, digo,
yo para mí personalmente, y sé que esto quizás pueda provocar a algún oyente, para mí la única forma sincera de practicar, la única forma sincera de corazón abierto, del 100% de entrega, de practicar, es aspirar a la maestría. No, todo por debajo de eso, para mí es una falta de entrega y una falta de sinceridad. Este, bueno, para mí es también un tema cultural. Hay una cultura del karate donde hay que irse a menos y hay que siempre apuntar más abajo. Eh, yo pienso que no, yo pienso que por lo menos lo que guía mi práctica es llegar lo más profundo posible, lo más profundo posible, sin definirme por lo que haya hecho otra gente, o que lo haya hecho mejor o lo haya hecho peor, y sin definirme por si esa gente vino antes que mí en el tiempo o es contemporánea conmigo. Son puntos de referencia, porque Exactamente, en nuestra vida tenemos muchos puntos de referencia, unos más acertados que otros, y a medida que crecemos nuestros puntos de referencia cambian, porque nuestra visión del mundo también cambia. Bueno, un ejemplo muy clásico, ¿no? Al principio en la familia el punto de referencia, y cuando crece ya no es la familia solo, sino exactamente. que aumenta ese punto de referencia. Entonces, definirse eh, exactamente, queriéndose como era aquel maestro. Yo por ejemplo, durante muchos años he practicado Shotokai. Shotokai es una escuela que tiene mucho cosas positivas, tiene mucho valor intrínseco y si profundizas en ella llegas lejos. Estoy convencido, a mí me ha ayudado en muchos aspectos, pero tiene también un aspecto muy dogmático, ¿no? Entonces, eh, se ve siempre al maestro como algo inalcanzable, donde tú no puedes llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha creado eso y claro, tú eres como un ser insignificante a su lado, ¿no? Entonces, eso Mm, es perverso porque no solo te impide desarrollarte como karateka, sino que te impide desarrollarte como persona, claro, porque para mí va las dos cosas juntas. Y eso es una manera, es una visión del karate que creo que es errónea y creo que nosotros debemos de decirlo, porque hemos experimentado en nuestras propias carnes que eso no nos conducía a nada, sino simplemente a estar siempre bajo un estilo, bajo unas normas y por donde soplara el viento, por ahí ibas, ¿no? No podías tener da igual lo que experimentaras, siempre, porque da igual lo bueno que fueras o que eres, o da igual lo que experimentes, siempre tu experiencia va a estar por debajo de aquellas personas que se idealizan, pero eso es perverso, ¿no? Desde el punto de vista humano, porque claro. nosotros cogemos ese modelo para mejorarnos Mm, y para llegar lo más lejos posible. Si no, es un modelo erróneo. Y esto puede parecer a lo mejor de cara a una visión menos crítica, ¿no? No, hombre, no, el maestro es el maestro, evidentemente, el padre es el padre y la madre es la madre. Pero eso no quita que yo experimente otras cosas y pueda llegar, eh, no sé si más lejos, pero más lejos de mí, o sea, donde yo pueda llegar. Yo no claro. compito con ese maestro para ser mejor que él. Yo lo que Mm, quiero es llegar más lejos de mi experiencia cada día. Y si esas ideas que se han inculcado me limitan, pues habrá que romperlas. Porque si no, claro. Pero aparte niega un poco también la herencia, el legado de los maestros, porque supuestamente ellos nos dejaron ellos hicieron todo su esfuerzo por llegar lo más profundo posible y nos dejaron esto como una vía de evolución personal, ¿no? Entonces, pero con esta ideología, por así decirle, entre comillas, ¿no? Se transforma en una ideología de la opresión. Se transforma en una ideología de cómo tú no vas a avanzar, porque yo y soy de el la, límite. y de la involución. Exactamente, porque Porque vas si para atrás. mi primer maestro era el mejor,
el segundo era peor porque no pudo llegar a donde el tercero peor, si nosotros Claro, estamos en décimas generaciones, ¿qué somos entonces? exactamente. Implícitamente somos basura. Por eso pienso que hay que romper esas cadenas. Pero Sensei, tú también decías una cosa que me gustaría explorar un poquito también. Ujú. Eh, yo sé que cuando tú lo dices porque tienes una idea bien clara de por qué lo dices, pero quiero hablar de eso porque mucha gente lo usa al pasar, ¿no? La gran mayoría de la gente lo ve desde una forma de la estética exterior, que para mí eso es totalmente erróneo. Pero hablabas del karate como un arte. ¿Te animas a desarrollar la idea un poquito? Sí, porque dentro del karate hay una parte que es expresión personal, es creatividad. Uno, cuando empieza a practicar, quizá empiece con unos modelos, pero luego el propio avance te va haciendo que tengas que transformar, que tengas que modificar, incluso crear, ¿no?, elementos nuevos para desarrollar aquello que tú tienes en tu idea, ¿no? Es una forma de, de acabar expresando aquello que tú sientes a nivel externo. Y para eso a veces hay que crear nuevos modelos, hay que crear nuevas técnicas. Para mí el karate es movimiento. Movimiento es energía. Y la energía solo se puede mover de forma correcta si es creativa, es decir, si no se extingue, ¿no?, por sí sola. Entonces, yo no veo cualquier movimiento humano que esté relacionado con el progreso personal o el desarrollo interno tiene que tener una parte creativa. A eso voy, Sensei, porque normalmente cuando hablamos de arte, la gente hace hincapié en la experiencia del observador. O sea, esto es arte porque es bonito de ver, tiene una estética de ver. Y en realidad, Bueno, digo, bueno, no todos los artes son eso. bueno, va en el ojo del observador, ¿no? Este, eh, entonces, muchas veces se busca la estética en la técnica, basado en que el karate es un arte. Eh, para mí es importante eh, clarificar que no hay nada conceptual en el karate o en el budo que los defina como artes, ¿no? O sea, el karate o el tode o el ti o lo que se busque dentro de la tradición okinawense que después vino a Japón y después al mundo, que ahora le decimos karate, nada ahí adentro lo define como una parte artística, especialmente no estética. El budo es el camino de parar la lanza, o sea, no tiene una definición conceptual que hable de la parte artística. Ahora bien, eh, y especialmente no de la parte estética, incluso es conocido por la gente de karate, sabe que si uno mira los estilos okinawenses, por ejemplo, estéticamente son mucho menos, digo, son mucho más feos, por así decirlo, que lo que viene después en algunas ramas del karate japonés. Este, o sea que, y son feos porque no les interesa ser lindos. Digo, para mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Sensei, es que la parte del arte que tiene el karate y el arte marcial tiene que ver con el proceso creativo que, que tiene lugar en el interior de la persona que está practicando y no en la vivencia de un observador. Es importantísimo porque si no empezamos a poner parámetros estéticos de la vivencia de un observador en el desarrollo de nuestra técnica. Y entonces terminamos no pegando para pegar o golpeando para golpear, sino que terminamos pegando para que le parezca a un observador, le parezca que estamos pegando bien. Claro, pero yo no hago arte cuando hago karate, quiero decir, pero tengo la necesidad de expresarme de fuera adentro y eso crea arte. Mm, O sea, yo cuando hago karate, hago karate. Yo pienso siempre en las funciones de las técnicas, claro. en las tácticas,
no digo, voy a hacer un karate artístico. Yo hago karate. Claro. Solo que a base de practicar mucho, expreso. Y a esa parte es lo que yo le llamo arte. Exactamente. Y aparte, no solamente, y aparte porque te conozco, eh, también tu práctica y tu estudio te lleva a crear metodologías, aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de la creatividad dentro del Claro. karate, ¿no? Como sensei, como responsable por el desarrollo de otros seres humanos, ¿no? Mira, una de los juegos, o arte también puedes llamarlo si quieres, que existen es el ajedrez geométrico. Por lo menos hasta los que juegan al ajedrez igual me entienden. Hasta la ficha 22, ¿no? O sea, hasta el movimiento 22, casi todos los expertos que saben jugar se basan en sistemas. Sistema Ninsoftware, el sistema de capa blanca, la defensa catalana, etcétera, etcétera, ¿no? De los muchos sistemas. Sistema Lequín. Pues llega Andersen y te hace la inmortal, que es la partida más famosa que existe dentro del mundo del ajedrez. Y es entregando todo absolutamente. Y le gana, vence al otro. ¿Sabes? Y entonces aparece de la geometría del ajedrez, aparece el arte. Y a partir de ahí se empiezan a crear lo que se llama el ajedrez artístico, partidas artísticas. Pero en principio es aburrido, ¿no? Para alguien que lo pueda ver si se basa solo en los movimientos de... Si solo el objetivo es que no te coman lo menos, que te coman lo menos posible y tú comer todo lo que puedas. Y si puedes ser el rey, mejor, ¿no? Entonces, un poco esa idea, ¿no? Yo empiezo a practicar y soy geométrico desde el punto de vista metodológico. Pero hay un momento en que tengo necesidad de crear. Y yo creo que no es algo personal en mí. Yo creo que todos los que llevan mucho tiempo tienen esa necesidad. Otra cosa es que se consiga siempre el objetivo, ¿no? Digamos, manifestar externamente a aquellos que sentimos. Por eso decía antes de los modelos. Pero si nos fijamos en modelos demasiado rígidos, donde incluso esa parte interna creativa está dormida porque todo lo que crees va en contra de todo, va en contra de la escuela, va en contra del karate, va en contra de la tradición, es muy difícil hacer así karate. Es decir, claro. Es que si no eres tradicional, no puedes hacer otra cosa. Si eres de karate do, entonces la filosofía es lo que predomina. Ser salvaje, hombre, es un karate primitivo, o ser deportivo va en contra de la filosofía del karate. Si eres deportivo, la propia dinámica de la competición te hace que lo tradicional abandones porque no caben los dos en el mismo espacio. Entonces, así es muy difícil. Entonces, yo creo que se puede ser más natural haciendo karate, que se puede sentir, que se puede progresar, que se puede experimentar. Claro. Y ahí es donde yo voy, ¿no? Así practico yo y así lo intento enseñar, ¿no? Es que el karate se ha mitificado o se ha desnaturalizado tanto que ya ni siquiera nosotros, los propios karatecas, a veces no sabemos explicarlo. Y cuando nos preguntan, pues liamos a la gente. Porque ni siquiera nosotros no sabemos si es un deporte, cómo explicárselo, cómo no. Entonces... Es que el karate el karate bien entendido sigue siendo como en sus orígenes. Como decía Gerardo Alves Sensei el otro día que decía, era el té de Pepe, era el té de Jorge. O sea, el karate bien entendido sigue siendo la expresión individual de un sensei específico. Digo, aparte, digo, yo veo, por ejemplo, las metodologías que usamos en mi dojo, ¿no? Yo heredé un montón de metodologías, por ejemplo, donde yo me formé, uno de los entrenamientos básicos era el Sanbon Kumite, por ejemplo, y Kohon Kumite, donde un atacante hacía 3 técnicas de ataque, de Kihon, por supuesto, y el defensor hacía 3 técnicas de defensa, Gono-Sen, también de Kihon, y contrarrestaba en el cuarto tiempo con una técnica de Kihon. De esas teníamos un montón de series, ¿no? Teníamos el Genka Kumite, el Ojo Kumite, Ippon Kumite, Sanbon Kumite, Gohan Kumite, etcétera, etcétera. Mis alumnos jamás han entrenado ninguno de estos. Fue lo primero que saqué de mi currículum. Porque para mí no solamente no aportan nada, y ya sé que allá ya saltó un montón de gente entre los oyentes, no aportan nada, sino que
que aportan cosas que son contraproducentes, ¿no? Y por eso las eliminé completamente de nuestro programa de entrenamiento. Tenemos un montón de comités, tenemos Tegumi, tenemos Kakie, tenemos un montón de cosas que son diferentes y que eh, si no las desarrollé yo, las traje de otros karatecas de los cuales aprendí y me parecieron metodologías valiosas para llegar al resultado que yo quiero llegar. Entonces quiere decir que lo que define al karate como arte no es su apariencia, sino es el proceso creativo en el que nosotros buscamos, profundizamos y creamos nuestra técnica en cada momento. Y también en las metodologías de trabajo que vamos implementando para beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Pepe, pero si yo veo mi programa de entrenamiento hoy y lo comparo con el programa de entrenamiento que tenía en el dojo hace 20 años, queda muy poquito, queda nada más que la espina dorsal del Wado Ryu, que son los 9 katas y los 10 Kihon Kumite, y el Kihon. Sí, a mí se me refleja mucho, sobre todo en los programas de exámenes. Me cuesta programar porque no hacemos ya lo mismo. Entonces, me cuesta trabajarlo de esa manera. Sí, pero yo creo que nos pasa lo mismo. Yo para mí el karate, ya lo hemos hablado otras veces, no está acabado. Nos dan un óleo, o sea, nos dan pintura y nos dan un trozo de tela. Y ahora dice, dibuja. Claro. Mismos colores, mira, en unos talleres de pintura que yo asisto de vez en cuando, porque forma parte del trabajo que hago, del tema de los talleres que hacemos en el colegio, la profesora le da a los niños pinceles, le da pinturas del mismo color a todos. Y el óleo se llama, sí, el papel en blanco, ¿no? Y ahora les da la idea. Le dice, vamos a trabajar hoy sobre la primavera. Y cuando ve a cada niño dibujando, mismos colores, misma temática, todos diferentes. Los trazos, algunos son sucios, otros más limpios, otros más creativos, otros son más salvajes, otros más... pero todos son bonitos, ¿no? O sea, no hay nada fijo. ¿Por qué? Porque se le está exigiendo que sea creativo, que sea él. Pero si dijeran, no, pero además tienes que hacer una casa de tal manera, posiblemente quedaría más bonito a nivel visual, comparamos eso con la técnica, pero no sería arte. No estaríamos expresando nuestras emociones, nuestra vivencia dentro de esos trazos, ¿no? Entonces, para mí el karate es igual, ¿no? Evidentemente, ahora, a no ser que tú quieras hacer un pintor que tiene que pintar rostros, entonces ahí sí se necesita una técnica. Pero independientemente, la técnica, digamos, que se le sumaría para ser mejor pintor, pero no le puedes anular la creatividad, que es lo que hace un karate demasiado estricto, que al artista le dice cómo tiene que mirar y cómo tiene que sentir, ¿no? Y eso no es un artista, es simplemente un imitador de modelo. Claro, justamente porque también hay que, digo, yo tengo una visión intuitiva del kumite. O sea, para mí sirve bastante poco y hay que terminar bastante temprano el entrenamiento de él hace una cosa y tú respondes con otra. Por eso para mí el tipo de entrenamiento como el Kakie da mucho más porque te enseña a no trabajar desde parámetros técnicos, te enseña a trabajar desde parámetros energéticos y estructurales. Ahí donde hay empuje, tú cedes, ahí donde hay hueco, tú llenas. Ahí donde hay fortaleza, no vas, ahí donde ves flaqueza estructural, ahí es donde vas. Entonces, no te condiciona a tener que tomar una decisión cognitiva de qué hacer. Porque tu cerebro no está, no es la parte cognitiva de tu cerebro no es algo que sea presente en lo que haces, sino que llenas los vacíos que sientes, que percibes, y das vacío a la llenura que persientes, siempre llevándola ahí donde a ti te sirve tácticamente.
No, tenés el micrófono apagado, Sensei. Esa fue la cámara, Sensei. Ahí. Es que están de obra aquí al lado, han empezado con el trompo y he desconectado el momento. Sí, además, como te basas en principio, yo puedo trabajar eso independientemente con el compañero que me ponga. Claro, Donde uno presiona más para un lado, uno cede más, uno es exactamente. más flexible, otro es más duro. Entonces, ese mismo modelo es aplicable perfectamente también al trabajo individual, ¿no? Cuando tú estás haciendo kata. Claro. Entonces, es una Y, metodología, digamos que donde todos los apartados, por llamarlo de alguna manera, del karate, funcionan bajo los mismos parámetros y no están separados. claro, y funcionan desde un punto de vista natural, ¿no? Claro. No van definidos por la técnica, o sea que tú estarías utilizando exactamente los mismos principios que yo, pero tu expresión técnica sería diferente. Claro. Cada uno encuentra las soluciones técnicas que mejor le vienen, ¿no? O que más integrada tiene en su sistema, eh, pero encuentra una solución. Y Claro, la necesidad crea el órgano, ¿no? exactamente. En cambio, si simplemente entrenamos técnicas, digo, yo estoy cansado de ver en dojos y por ejemplo, en YouTube también, ver entrenamientos donde gente hace técnicas que no tienen una función, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, formas de hacer un tsuki al aire que claramente no transmiten energía percusiva, que si golpearan a algo se caerían sentados de culo, por así decirlo, que no tienen la estructura como para transmitir esa energía. Hacen y repiten ese tipo de entrenamientos cientos de veces, miles de veces, decenas de miles de veces. Y para mí están integrando están programando su sistema neurológico y motriz a hacer las cosas mal, ¿no? Claro, ese es el problema, que aunque tú lo contextualices, porque diga, no, esto es para principiantes, no, esto es porque trabajamos de tal manera. Al final estás cogiendo hábitos que no suman, que no son beneficiosos bueno, para ser una forma natural de karate, ¿no? Y que te permita que el karate sea algo que te ayude en diferentes contextos, ¿no? Tanto marciales como no. Porque ya sabemos que el ser humano es mucho más difícil quitarse los hábitos Mm. que adquirir hábitos nuevos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso forma parte de la metodología. No se trata de repetir por repetir porque nos lo han dicho o porque nosotros mismos creemos que puede ser correcto. Hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que matizarlo, a lo mejor hay ejercicios que sí, ejercicios que no. Entonces tenemos que estar en constante estudio, ¿no? Y esta parte de la metodología formaría también parte de ese aspecto marcial, ¿no? Perdón, artístico y también científico, ¿no? Claro, Porque puede ser pragmático por un lado, muy pragmático, donde constantemente estemos diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero sin perder también esa visión artística, ¿no? Es que parece que tenemos que estar polarizados, pero no es cierto, nosotros tenemos que ser lo más completo posible cuando practicamos y cuando enseñamos. claro. Yo pienso que como karateca, en todo momento en la práctica hay que poder responder unas preguntas básicas. ¿Por qué lo haces y cómo lo haces? ¿No? Y esas, y bueno, y también cuándo lo haces, ¿no? Pero eso se llama más relacionado al oponente. Pero ¿por qué lo haces y cómo lo haces? Son respuestas que tienen que estar interrelacionadas, o sea que la función tiene que definir la técnica y no al revés. Yo muchas veces pregunto, ¿por qué hacen ese ejercicio? Y la respuesta que recibo es, porque así la aprendimos. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que con algunas artes marciales es más fácil hacer eso. Otras están ya tan condicionadas por los modelos técnicos que os sales de esos modelos tan rígidos a veces Mm, que es muy difícil poder aplicarlo. Si tú consideras que el Oizuki es la panacea del karate, pues ya cierra la posibilidad de nuevas fórmulas de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se va a desarrollar a partir de un Suki. Hablemos de Suki, hablemos de un Shomen en Kenjutsu, hablemos de un Irimi en Aikido, ¿no? mm, Es decir, que por eso digo que si eres capaz
de, de trascender un poco el modelo estandarizado del karate y introduce dentro de la misma técnica nuevos elementos, te llevas sorpresas gratas, ¿eh? Porque Claro, tu karate se expande en poco tiempo. Porque la exactamente. práctica está, la práctica está. Lo que falta a lo mejor es, a lo mejor yo tengo la fuerza necesaria para yo qué sé, levantar un coche. Pero si me enseñan a cómo hacerlo, pues tengo ya esa habilidad y entonces bum, 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 todo el puzzle empieza a encajar, ¿no? Esa es la Claro. experiencia que yo he tenido, ¿no? Que estaba ahí latente, pero que me faltaba ese puntito Que que, alguien que te abriera esa que puerta, se ¿no? encendiera, exactamente. Y es increíble porque mi experiencia es exactamente la misma, Sensei. Y, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con estos katas antiguos, ¿no? De Aragaki Sensei, que de Aragaki Niseishi, Ryushan, Kume Hakutsuru, Tomari Wando. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, las técnicas que son las técnicas de base del karate, el Tsuki, por ejemplo, es casi inexistente en ese karate antiguo. Había muy poquito Tsuki. Digo, en Hakutsuru no sé cuántos hay. Habrá, de 100 técnicas, habrá 4 Tsukis o 5 Tsukis, no hay más. Eh, eh, Técnicas de base, Yodan Uke, Soto Uke, Uchi Uke, Gedan Barai, casi son inexistentes. Me parece que en Hakutsuru tenemos un Gedan Barai. Eh, todo ese idioma conceptual que se cristalizó y se transformó en el karate moderno, el karate tenía otro idioma técnico antes. Y cuando uno entra ahí, a mí me explota la cabeza la cantidad de posibilidades y potencialidades que se abren cuando uno empieza a abrir esta caja de Pandora de información. Y te das cuenta de que la forma ortodoxa de pensar que teníamos de lo que era el karate es realmente muy superficial, que hay tanto para descubrir por ahí abajo. Y que evidentemente estamos estudiando la visión de un solo maestro, ¿no? Que nos transmitieron, no sé ya a través de cuántas generaciones, que tampoco podemos estar seguros de la limpieza de la información que estamos recibiendo. Pero vemos temas, vemos una temática en la forma de hacer estos katas, ¿no? Entonces ahí uno empieza a hacerse una idea de lo que era importante para este maestro. Y cómo trabaja mucho más libre. Por ejemplo, eh, en mi canal de YouTube, canal de Sekishin, ¿no? Eh, Hice una vez un video sobre errores que cometemos eh, regularmente al estudiar karate, y alguien me comentó que el peor error era inclinar la espalda. Yo no había puesto ese error, pero en mis videos se ve claramente que cuando yo pego hacia adelante, inclino un poco, unos grados, ¿no? Y que no es un error, es una elección consciente. Este, pero en la ortodoxia del karate, la espina dorsal tiene que estar perpendicular a la línea de la tierra, o sea, hay que estar en 90 grados y tiene que ser invariable. Pero en la realidad de transmitir energía, de golpear, y en la realidad táctica de un combate, es una locura. El error más grande es hacer todo con la espalda recta. Pero incluso yo, eh, No, pero a yo, la hora de transmitir energía al aire también. claro, pero Tú, yo, tú en nuestra vida cotidiana, pocos movimientos te vas a encontrar donde la espalda te resta. claro, ¿Por qué? Porque si la naturaleza quisiera que fuera el ideal, no nos hubiera hecho vértebras, que decir, no hubiera hecho la columna de forma flexible, ¿no? claro, pero si nosotros decimos, por ejemplo, que un golpe, un Tsuki, tiene como objetivo transmitir energía percusiva al oponente. Cuanta más, mejor. Entonces, eh, yo desafío a cualquiera a empujar su coche, su auto.
A ver si lo puedo hacer con la espalda recta. Pero ahí ha influido también la teoría aquí. No sé si... Exactamente, son Porque parámetros teóricos. la idea del eje central, de Seychelles, ¿no? De no subir y bajar el cuerpo, cosa que no pasa tampoco en lo que estamos haciendo, el corrido, Exactamente. de mantener el Enbusen, el Seychelles, el Dosen, todas esas líneas de energía ha condicionado la técnica, Ujú. pero porque se ha visto, como tengo un libro donde hay un maestro que no recuerdo cómo se llama, que habla del karate tradicional, del karate okinawense y del karate japonés, ¿no? Y es uno de los ejemplos que pone, que dice que el karate japonés, sobre todo a partir de una época, ve al hombre como si fuera una máquina. Mm. Incluso pone un dibujo, también se ve en los libros de Nakayama, creo, donde se ve como un sistema mecánico dentro del cuerpo, Ujú. ¿no? La columna es como si fuera Sí, sí. un... Están dándole al taladro afuera de tu casa, Sensei. Sí, pero es una visión mecánica, ¿no? Claro, y sin embargo, no ve el cuerpo como un ente orgánico, Mm. donde se adapta constantemente al movimiento. Te empujan, cede, tiras de ti, no hace así de la zona lumbar, sino que lo que hace es que cierras el Mm. torso, el pecho, bajas los codos, los acercas al centro, se crea una curvatura, cuando expandes, tiras. Es decir, entonces se ha creado una teoría y luego esa teoría se ha pasado a la técnica y ahí se ha quedado. Claro, y el problema es que esa teoría se ha transformado en ideología, Exactamente. ¿no? Claro, el, porque al público que ha llegado ese tipo de karate es a un público más masificado, donde no está tan preocupado en unos aspectos más internos, sino bueno, que toma el karate como pasatiempo, un deporte, una afición, Sí, aparte, algo profesional, si pienso es que también gusto. es la naturaleza humana. Yo es la lucha constante que tengo en mi dojo con mis alumnos, el desafiarlos a romper esquemas. No, pero sensei, porque usted a mí me dijo que se hace así y a él le dijo que se hace así. Sí, ¿y cuál es el problema? No, pero no hay una verdad. Digo, no, para vos te queda mejor, es mejor desde tu complexión física y tus habilidades hacerlo de esta forma y para él es mejor hacerlo de la otra. Claro, ¿No? porque el uso de la técnica es necesario en diferentes estadios, pero se convierte en un problema cuando te quedas ahí, claro. Claro, Entonces, exactamente. lo que es útil en un tiempo no siempre es así. Una Cuando, vez cometí el error, tenía una pareja que entrenaban conmigo y cometí el error de hacer eso con esa pareja, decirle una cosa a ella y otra cosa a él. Y después un día me llaman a las 12 de la se noche, divorciaron, ¿no? Se casi, divorciaron. claro, peleándose por lo que era correcto. Este, Eso es por echarle demasiada cuenta al maestro. Esa, no, exactamente, no hay que darle, no hay que no hay que darle darle. cuenta. Bueno, Sensei, me parece que fue un podcast productivo, ya estamos por la horita, y creo que dijimos cosas que teníamos necesidad de decir, apuntar a cosas que teníamos necesidad personal de decir en el podcast, para mantener la, la llama viva de lo que es el espíritu del podcast, de lo que queremos con el podcast, ¿no? De la práctica siempre, el ser humano siempre, la libertad de pensamiento y de creatividad siempre, y el estudio más profundo posible, ¿no? Tatami primero siempre, ¿no? Claro, además, nosotros con la idea del podcast lo que intentamos transmitir es la experiencia personal y la experiencia de los diferentes maestros que van pasando y su conocimiento, no solo la experiencia a través de la práctica, sino su conocimiento. Hay algunos que tenemos conocimiento en unas áreas, otros tienen conocimiento en otras áreas y todas son bienvenidas. Después ese conocimiento hay que gestionarlo. Claro. Lo que nunca hay que procurar no sustituirlo, ¿no? Mm. Por cuando no se llega a un nivel de experiencia no usa argumentos teóricos, ¿no? Es muy importante. Nuestro lenguaje es el movimiento, es practicar y movernos. Yo cuando veo a alguien moviéndose, lo entiendo.
cuando a veces lo escucho hablar no lo entiendo tanto. Exactamente, muchas veces hemos visto gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo que se hace, exactamente. Así que bueno, el podcast es libre y vamos a seguir manteniendo esta idea. Pero sí, no vamos a dejarnos influenciar ni un poquito por las tendencias ni nuevas ni antiguas. Yo recuerdo cuando entró el full contact fuerte en España y Francia son países juntos, prácticamente amigos. Uno entra y sale de Francia como si estuviera al lado de la ciudad, ¿no? Entonces están pegados. Y el full contact pegó muy fuerte. Y muchos karatecas se dejaban llevar por las modas, ¿no? Y al final desapareció el full contact como moda y siguió el karate, ¿no? Claro. Siguió lo tradicional, más que karate siguió lo tradicional. Y desde ahí, por lo menos en la conciencia que yo tengo, el recuerdo que yo tengo, vinieron muchas cosas, vinieron el full contact, luego kickboxing, luego las diferentes ramas, sigue como las tendencias de moda. Entonces uno tiene la opción de seguir fuerte a lo que él cree y lo que busca y lo que está experimentando, o dejarse arrastrar un poco por las modas, ¿no? Entonces el podcast es tener que expresar esa idea. Nosotros, si la moda mañana es hacer karate tradicional, haremos podcast de karate tradicional o no, dependiendo de lo que nosotros veamos. Si es la moda, como pasa ahora, un karate más deportivo, no tenemos por qué hacer un podcast exclusivo para el karate deportivo, sino que el maestro que venga, que le interesa, pues hablará de eso. Claro. Pero él a nivel personal, pero no porque el podcast se cree específicamente para atraer a público. Exactamente. Y bueno, y ya lo hemos probado. Hemos traído acá senseis de distintas tradiciones, distintos enfoques, desde gente de élite en la parte deportiva, de élite mundial en la parte deportiva, a gente que va muy profundo en la parte tradicional, en la parte funcional del karate. O sea, no nos vamos de todos los estilos. Exactamente. Incluso a veces también de diferentes artes marciales, aunque un poquito menos, porque está definido. Pero también podría ser un momento dado interesante escuchar la visión de otros artistas marciales. De otros artistas marciales, que a lo mejor tienen una visión diferente de este mundo. Sí, digo, para mí es imperativo. Para aprender karate es imperativo salir del karate y ver su karate desde la perspectiva de otras artes marciales. Hay que practicar otras artes marciales también. Es parte de la educación básica del karateka. Y bueno, los maestros antiguos jamás se dejaron limitar por la definición de cuál era el arte marcial que hacía el otro. Si servía, lo incorporaban, ¿no? El karate siempre fue profundamente ecléctico. Sirve, si sirve es mío, si no sirve no. ¿No? Y así seguiremos en el podcast. Sensei, claro, como siempre fue un gustazo y bueno, y hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.